minutos. Ecos de la antigüedad. El aprendizaje del hombre en su recorrido por la historia a través del tiempo. Análisis, reflexiones, leyendas, tradiciones y mitos desde una óptica diferente. Una producción de Raúl Rodríguez Lucio para Radio Universidad. Ecos de la Antigüedad presenta en el inicio de la gran serie de febrero la primera parte de lo que se conoce como la decena trágica. Estos son los días en donde cayó el gobierno de Madero por un alzamiento comandado por el general Manuel Mondragón y que luego es encabezado por Bernardo Reyes y Félix Díaz, y que viene a terminar con la presidencia de Madero y entonces, bueno, pues finalmente con la muerte del presidente y el vicepresidente. En cabina de controles se encuentra Erika Reyes. Nuestro panel está integrado de la siguiente manera: Mauro Rivera Montaño, José Quesada Fox. En la conducción estará Esteban Galván Recendis y les habla al micrófono un servidor, Raúl Rodríguez Lucio. Para comunicarse con nosotros, usted nos puede llamar al teléfono 1-92-12-93 o bien nos puede mandar un mensaje de texto o WhatsApp al 44-23-22-10-77. Siempre sí tenemos la transmisión por Facebook, ahorita a través de Radio 89.5 FM Universidad, y en unos segundos también va a estar disponible a través de la página de Ecos de la Antigüedad. Muy buenos días, estimados radioescuchas. Pues ya estamos aquí listos para comenzar con un tema por demás interesante. Es la parte negra
tal vez la más negra de nuestra historia nacional, que se refiere a la decena trágica. Esos días en que cayó un gobierno legítimamente pues, en el poder, se da un golpe de Estado y se dan una serie de circunstancias. Pero pues antes de comenzar, pues sí, con el tema ya propiamente dicho, sí me gustaría, José, que nos hablaras un poquito de los antecedentes. ¿Cómo era la situación en ese momento en el país, en el que pues tenía realmente pocos meses de haber tomado el poder Francisco Madero? Y pues ¿qué se desarrollaba en el país? ¿Qué sucedía exactamente? ¿Por qué de pronto Madero, que era tan popular o fue tan popular, ya a estas alturas, estamos hablando del año 1913, ya había perdido ese encanto con el pueblo? Bueno, mira, buenos días ante todo. Buenos días a todos. Aquí estamos justamente el 9 de febrero, que es el mismo día que en 1913 empieza esta decena trágica. Pero bueno, ya que me pides que arranque un poco por la situación que hay como antecedente de por qué se desembocó en este movimiento. Bueno, en realidad Madero ya llevaba más de un año en el poder. Bueno, meses y un año y meses, porque él asume la presidencia el 6 de noviembre de 1911. Yéndonos un poquito para atrás muy rápidamente, bueno, recordamos que se pacta la renuncia de Porfirio Díaz abandona el país en mayo, si no mal recuerdo, y viene el gobierno interino de León de la Barra, las elecciones, que obviamente las gana Madero, y él toma posesión del gobierno el 6 de noviembre de 1911. Bien, recordemos que él fue apoyado por algunas causas populares, entre ellas las más significativas, pues es la de Emiliano Zapata, Francisco Villa y Pascual Orozco. Son movimientos revolucionarios populares que lo apoyan a él. Bien, asume la presidencia realmente con una popularidad, una expectativa que había por parte de estos sectores de que vinieran cambios principalmente en el sector agrario. Pero por el otro lado, dejan tanto en el interinato de León de la Barra como lo que él recibe como presidencia, la estructura y burocracia y sistema que tenía Porfirio Díaz, principalmente el ejército. El ejército es el de Porfirio Díaz y se pretende que los ejércitos revolucionarios se licencien, es decir, que aquellos que se habían levantado en armas y que estaban armados deponieran las armas y ya solamente quedara lo que es el Ejército Federal y los cuerpos de policía rurales, etcétera, armados, ¿no? Y principalmente esta situación se da con los zapatistas, y es una parte que yo creo que si consideramos primero, ¿qué fue lo que derrocó a Madero? O sea, ¿quién fue quien derrocó a Madero? El ejército, y concretamente Huerta. Y vamos a ver a lo largo de este y otros programas cómo se fue gestando eso, porque es curioso, el golpe de Estado, si se le puede llamar así, o decena trágica, o como ayer leía que decía la guerra falsa, Katz pone la guerra falsa, en los 10 días que es la decena trágica, y dice, oye, no es falso, hubo muchos muertos, sí, pero los ataques de Huerta a la Ciudadela eran falsos. Entonces hay quien le puso el mote de la guerra falsa, ¿verdad? Bueno, esta guerra o esta decena trágica se viene a dar precisamente por un agotamiento total que hay en todo ese apoyo popular que tenía Madero y en que se puso en manos del ejército y de los conservadores, casualmente aquellos que eran sus enemigos. Y esto es en términos generales lo que
entrando en cuestiones, lo que ya entrando en cuestiones específicas vamos a analizar primero dos guerras que hay en 1912, si se les puede llamar así, que es la Guerra del Norte y la Guerra del Sur. En el norte, Pascual Orozco se subleva en contra de Madero a principios de 1912, como en marzo. ¿Y qué razón tuvo Orozco para sublevarse contra Madero si habían sido meses antes pues aliados? Pues precisamente que no le habían dado poder, o sea, no le habían dado, digamos, una posición de poder. Entonces él se subleva porque el gobernador que se puso allá en Chihuahua es Abraham González, ¿verdad? Y él se subleva contra esta posición y él quería tomar el poder. Entonces se manda a Victoriano Huerta a que le combata, porque primero se había enviado, Madero había enviado al general José González Salas a combatir a Orozco, pero en un lugar que se llama El Rellano, en una batalla en El Rellano, gana Pascual Orozco, le gana a González Salas, y González Salas se suicida, ¿verdad? Era el secretario de Guerra y Marina, el quien personalmente había ido a combatir a Orozco, pierde y se suicida. Entonces, primero se nombra a otro nuevo secretario que se llama Ángel García Peña, que también va a jugar un papel en todo esto que vamos a hablar, y Ángel García Peña designa a Victoriano Huerta al mando de estas tropas que van a combatir a Orozco, y entonces Huerta va con 8,000 hombres y 54 piezas de artillería, y el 23 de mayo, en el mismo lugar que se llama El Rellano, hay una fuerte batalla de un día, y en un día le bastó a Huerta para derrotar a Pascual Orozco, que huye, ¿verdad? Ya deja el frente y huye. Entonces, esto, ¿por qué lo estamos mencionando en relación al tema? Porque ahí es donde Huerta va a tomar prestigio. Huerta, que había sido enemigo de Ángeles, que ahorita vamos a hablar de Felipe Ángeles, ya toma prestigio, ¿verdad? E incluso Emilio Madero le pide a su hermano, al presidente Francisco Madero, que lo nombre general de división a Huerta, petición que es denegada por Madero, ¿verdad? Porque realmente pues, no le late a Huerta, eso cuando no te late una persona. Sí. Y esto Huerta lo considera un insulto, ¿verdad? Dice, bueno, ya después de todo lo que logré, esto lo considera un insulto. Y esto es muy importante porque ahí vamos a ver que desde aquí ya se va gestando ese odio que Huerta le toma a Madero. Aunque ya venía de atrás porque Huerta también había estado en los combates que había habido contra los revolucionarios, había tratado de desmantelar los ejércitos de Madero, pero bueno, en este momento, cuando Huerta trata de encumbrarse a general de división y Madero dice no lo nombro, es cuando ya empieza Huerta a odiar a Madero y a estar como en contra de él. Sin embargo, en este momento Huerta no manifiesta ningún afán de dar golpe de Estado. Vamos a ir explicando esto más adelante. Uh-huh. Ahora vámonos al sur. ¿Qué pasa en el sur? Aquí hay un asunto muy interesante. Volvamos a un poco a 1911, interinato de León de la Barra. Recordarán que Madero trata de ir a negociar con Zapata, porque Zapata seguía alzado en armas con sus ejércitos, que depusiera las armas. Y viaja a Cuernavaca y a Cuautla y se va a entrevistar con Zapata, pero a la vez Huerta con León de la Barra lo había convencido a León de la Barra que lo dejara avanzar y empieza a atacar a los ejércitos zapatistas.
Entonces esto desprestigia a Madero. Madero le reclama personalmente a León de la Barra, le dice, oiga, yo estoy negociando con Zapata y el general Huerta está atacando. Pero en fin, ahí se hacen que era necesario y precisamente eso desprestigió a Madero ante Zapata. Bueno, en ese momento, fíjense lo que les voy a decir ahora. Estamos ya en 1911, noviembre de 1911, asume la presidencia Madero, ¿y qué creen que qué actitud toma ante Zapata? Lo manda a atacar. O sea, Madero cambia totalmente su actitud hacia Zapata. Le exige la rendición incondicional y en vez de seguir negociando o volver a negociar como lo hizo en un principio, le pide la rendición incondicional. Bien. De hecho, le envía una carta el 11 de noviembre de 1911, ¿verdad? ¿En qué fecha exacta tomó la presidencia Madero? El 6 de noviembre. El 6 de noviembre, o sea, 5 días después. 5 días después, digamos que una de sus primeras acciones de gobierno, por eso te digo, es muy sorprendente esta acción, es enviarle una carta a Zapata donde le exige la rendición incondicional de sus tropas, ¿verdad? Y la respuesta de Zapata, que se da a través de Gabriel Robles Domínguez, es muy interesante. Le dice, si usted lo que debe de, si quiere que nos rindamos, debe de retirar al gobernador Ambrosio Figueroa, dar indulto a todas nuestras tropas, o sea, las zapatistas, retirar las tropas del ejército, ¿verdad? ¿Se refiere al ejército federal? Sí, sacar al ejército federal, dar indulto a todos los zapatistas y quitar al gobernador de Morelos. Eso es lo que le pide básicamente Zapata, entre otros puntos, pero el más importante, establecer el compromiso de dictar una ley agraria procurando mejorar la condición de trabajo de los trabajadores del campo. O sea, Zapata le exige eso, ¿no? Pero Madero le dice, no, lo que ustedes tienen que hacer es rendirse, ¿verdad? O sea, así de tajante se vuelve Madero. Y la última respuesta de Zapata a esa carta dice que si Madero no cumple con sus compromisos con el pueblo, no pierdo las esperanzas de verlo colgado en el árbol más alto de Chapultepec. Esa es la respuesta final de Zapata. Entonces, ahí Zapata termina con 3 palabras. Su furia la sintetiza en 3 palabras. Me ha engañado. O sea, Zapata se siente ya engañado por Madero y por lo tanto sigue la guerra. Aquí la pregunta que hace un autor que se llama Frederick Katz es muy interesante. ¿Por qué Madero cambia de actitud? Si Madero había estado en una actitud de conciliación, negociación durante el interinato de León de la Barra, ¿por qué de pronto toma una actitud contraria y dice, bueno, hay que frenar a la sublevación de Zapata, hay que hacer que se rinda, ¿verdad? Entonces, esto es para contestar tu pregunta, es todo esto, ¿no? Pues en realidad, ¿de dónde viene Madero? Madero, pues en realidad era una familia de hacendados, era una familia industrial, es una familia del norte, y es una persona que creía en la legalidad y en la negociación, ¿verdad? Una persona que pensaba que las cosas se tenían que arreglar a base de generar leyes y negociar, ¿verdad? Y él dice, bueno, lo que se propuso ya en ese momento es una reforma en la relación entre hacendados y peones, más lo que Zapata pretendía o hablaba era modificar el sistema de propiedad de la tierra, o sea, ya restaurar los ejidos que existían desde tiempos de la colonia, los ejidos que tenían los pueblos. Esa era la pretensión de Zapata. En fin, ante este choque de trenes, por así llamarlo, ¿verdad? El día 28 de noviembre de 1911 se promulga el Plan de Ayala.
aquel plan donde Zapata desconoce a Madero como presidente, llama a derrocarlo, llama a que haya una reforma agraria, ¿verdad? Que se repartan las tierras, no acuerdo ahorita todos los 6, 7 puntos, pero es repartimiento de tierras y indemnización, etcétera, etcétera. Entonces con esto ya se desata una campaña militar, ¿verdad? Para tratar de aplastar a Zapata, ¿verdad? Y también se desata una campaña de prensa, ¿verdad? Muy hacia dos frentes, ¿no? Por un lado, denunciando todas las atrocidades que hacía el ejército zapatistas. Recordemos que aunque ellos su centro de operaciones básicamente era Morelos, actuaban en el sur de la Ciudad de México, ¿no? En Tlalpan, en Xochimilco, en esas zonas, se veían eventuales ataques o atentados de los zapatistas. Entonces la prensa empieza a magnificar todos estos hechos de violencia, pero a la vez a criticar la ineptitud del presidente Madero y su incapacidad para mantener el orden. Entonces ahí es donde se va construyendo esta situación de descontento, de descontrol en el país, ¿verdad? Uh-huh. Hay otro punto interesante. En el año 1912, a mitad del año, hay unas elecciones para el Congreso. Son las primeras elecciones directas, es decir, donde ya los votantes votaban por candidatos directamente, no a través de electores, ¿verdad? Y es una elección en la que una mayoría del Congreso se constituye con un partido que era propio a Madero, me quedo con Zapata, a Madero, ¿no? Uh-huh. Los seguidores de Madero ganan esta elección. Entonces, supuestamente, fíjense, Madero tenía un Congreso que le sería afín, pero ¿qué creen? Madero no le hace caso a sus legisladores. A ellos a finales de 1912, una comisión de ellos le van a ir a decir que la situación era difícil, que ellos tenían que, no fue en 1912, el 23 de enero de 1913, una representación de este bloque liberal renovador, que así se llamaban, sí, los renovadores, ¿verdad? Le advierte a Madero que si nada se hace, la derrota está en puertas, ¿verdad? Concretamente, en este bloque había un diputado que luego va a ser famoso, bueno, y desde ahí ya empieza a destacar, que se llama Luis Cabrera. Él tenía un proyecto de ley agraria que presentó en diciembre de 1912, que entre lo que pedía esta ley es declarar de utilidad pública nacional la reconstitución de ejidos para los pueblos. La respuesta de Madero es: esto es exagerado, ¿verdad? O sea, es exagerado el hecho de querer reformas sociales. O sea, él dice, no pasa nada, hay que mantener la calma. Entonces desconoce Madero al mismo grupo que lo estaban apoyando. Entonces, fíjense, prensa en contra, ¿verdad? Dejó fuera a Zapata, tuvo un fuerte conflicto con Zapata. Obviamente lo de Pascual Orozco, ¿verdad? Y todo el apoyo. Entonces, ¿quién le queda? Le queda el ejército. El ejército para que lo apoye militarmente. Sí, bueno, me llama la atención algo que acabas de mencionar y que creo que es muy interesante. Vemos que, pues sí, pierde el apoyo de ciertos personajes importantes, tanto en el norte como en el sur, pero al momento de que el Congreso, gran parte del Congreso, es de gente que lo apoya, quiere decir que en realidad la población en general estaba todavía con Madero, porque si no difícilmente hubieran votado, o no sé como cuántas personas habrán votado, porque ya mencionaste bien que era votación directa, no por electores.
Bueno, digo, yo no te puedo dar cifras, no las tengo cuando menos de cuánta gente votó, ¿verdad? O qué tantos diputados se tuvieron, porque había otras representaciones, no Sí, era la única. definitivamente. Pero lo importante es que si nos vamos para atrás, bueno, fue un movimiento revolucionario donde convergieron varias fuerzas e ideas en contra de Porfirio Díaz, que llevaba 30 y tantos años en el poder. Entonces, el líder de ese momento, pues, fue Madero. Entonces, obviamente por seguimiento, ¿verdad? Por consecuencia, Madero es el líder, gana la elección y cuando elige un Congreso, pues este partido, este bloque liberal renovador, que eran los que lo apoyaban, pues ganan también. Pero lo interesante aquí de ver es que se produce el cambio, vamos a decir. Se produce el movimiento revolucionario. En ese momento se piensa que la revolución ha triunfado. Se pensaba eso, supuestamente. Sí, porque Pero uno de los objetivos principales era quitar a Porfirio Díaz y realmente con pocas batallas Porfirio Díaz deja el poder. Pero fíjate, exactamente, pero fíjate lo interesante aquí, o sea, estamos hablando de movimientos, o sea, que parte de los que apoyaban a Madero, que es ejemplo Zapata, él quería un cambio radical en la tenencia de la tierra y en las relaciones de los campesinos, vamos a decir, que es lo que al final terminó la revolución. Sí. Pero Madero no quería eso. Madero lo que quería era un cambio en las relaciones, lo analizamos en los programas anteriores. Quería cambios en las relaciones de los obreros, cambios en las relaciones de los campesinos, que fueran más justas. Digamos que la relación que hay entre patrón y obrero fuera más justo, que la relación que había entre hacendado y campesino fuera más justa, que hubiera mejor educación, o sea, progreso social. Digamos, reformas liberales, lo que se llamaría reformas liberales, o un mejor bienestar para el pueblo, pero no quería cambios profundos. Entonces, algunos autores como Gili, que es el que traigo este libro, que son más de tendencia de izquierda, ellos ven el aspecto de que el cambio radical que se pretendía cuando Madero asume el poder no se da. Otros autores, que es por ejemplo el caso de Katz, te van a explicar cómo se gesta una conspiración de sectores que quedaron a favor a favor del pasado, vamos a decir. ¿Quiénes? Los empresarios, los hacendados, el ejército, la alta oficialidad del ejército, ¿verdad? Pues ellos no quieren cambios, precisamente, ¿verdad? Sí quieren mantener sus privilegios. Ahora, tu pregunta. Pero ¿quiénes eran esos diputados? ¿Quién eran esos electores? Recordemos que también lo hemos dicho, clases medias urbanas. Entonces la clase media urbana, cuando ya está Madero en el poder, cuando ya se da toda esta serie de situaciones, un ejército zapatista en el sur amenazando el sur de la Ciudad de México, por así decirlo, creando cierta confusión, terror, movimientos en el norte, crisis, pues empiezan a dudar, ¿verdad? Y con la prensa, volvemos, una prensa que había estado atada en las épocas de don Porfirio, que de repente tiene libertad absoluta, una serie de diarios que se iban creando de acuerdo a las tendencias ideológicas de quienes los editaban, de eso ya también hemos hablado, ellos empiezan a publicar y a criticar, vamos. Entonces empieza una situación de descontento, de zozobra, ¿verdad? Porque eso es lo que realmente debemos de plantear, una situación de descontento y zozobra y de desconfianza. Eso fue para mí el año del gobierno de Madero. O sea, en realidad duró muy poco, ¿verdad? Sí, bueno, perdón que te interrumpa, Sí, José, dale, pero tú ya tienes el llegamos reloj. a la Tú mitad del me programa. dices, por entonces favor. hay que dar paso a la Hay identificación. avisos. Saludos Sí, y Sí. saludos. preguntas. Fernando Rocha nos manda a saludar. Buenos días, jóvenes, saludos. Manuel Sánchez también. Margarita Ramírez, buenos días al panel, excelente tema, felicidades.
Y Mónica LP está viendo, Noemí Sosa desde Nueva York, dice, buenos días. Heidi Allerhardt, muy buenos días, programa muy interesante, saludos al panel. José Antonio Mendoza Pesquera, buenos días. Javier Muñoz, el libro de Adolfo Gili, esa es la Revolución Interrumpida. Lo quiero contestar esa pregunta. Sí, ese es un libro de Adolfo Gili, pero el que yo estoy mencionando es otro que se llama Cada quien morirá por su lado, una historia militar de la decena trágica. Y también Martín Muñoz Guzmán, saludos. Son los que están en la línea. Pues muy bien, pues damos paso a la identificación de nuestra estación. XHUAQ 89.5 FM. Radio Universidad. Transmitiendo para ti las 24 horas del día. Estudios y oficinas. Centro Universitario Cerro de las Campanas. Planta transmisora. Campus ex aeropuerto de la Universidad Autónoma de Querétaro. Carretera Chichimequilla sin número, Ejido Bolaños. Radio Universidad. Integrante del sistema de radio, televisión y cinematografía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Radio Universidad. 89.5 FM. La cultura universal. Radio Universidad. De una abrupta serranía, acampado se encontraba un regimiento y una moza que valiente lo seguía, locamente enamorada del sargento. Popular entre la tropa era Adelita, la mujer que el sargento idolatraba, porque a más de ser valiente era bonita, que hasta el mismo coronel la respetaba. Y se oía que decía aquel que tanto la quería, que si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar, si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Una noche en que la escolta regresaba, conduciendo entre sus filas al sargento, y la voz de una mujer que sollozaba, su plegaria se escuchó en el campamento. Al oírla el sargento temeroso de perder para siempre a su adorada, ocultando su emoción bajo el embozo, a su amada le cantó de esta manera, y se oía que decía aquel que tanto la quería, que si Adelita quisiera ser mi novia, que si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel. Y después que terminó la cruel batalla y la tropa regresó a su campamento, por las bajas que causara la metralla, muy diezmado regresaba el regimiento, recordando aquel sargento sus quereres, los soldados que volvían de la guerra, ofreciéndole su amor a las mujeres, entonaban este himno de la guerra. Y si acaso yo muero en campaña y mi cadáver lo van a sepultar, Adelita, por Dios te lo ruego, que con tus ojos me vayas a llorar.
Pues ya estamos de vuelta. Creo que también por ahí, Raúl, tenemos algunos mensajes por Messenger, ¿verdad? Sí, a Martín Muñoz Guzmán, saludos. Y Ernesto Muñoz del Río, muchas felicidades, ilustrativos y amenos como acostumbran. Por ahí también saludos a Venus y Yueca. Venus y Yueca, a Blanca Herrera Franco y Servando Trejo. Sí, que también por ahí. Ellos sí, en el chat de Facebook. Sí. Sí. Bueno, Raúl, pues quisiéramos conocer ahora tu opinión acerca de todo esto que se ha comentado aquí. ¿Cuál es tu visión de estos hechos, de estos antecedentes de los que hemos estado platicando? Sí, antes que nada, bueno, el movimiento que se gesta en donde le cabe, digamos, pues a Francisco Madero tirar a Porfirio Díaz es realmente, pues, un antecedente, digamos, muy valioso en ver quién era Francisco Madero. Yo creo que su personalidad es muy importante. Fue el único que de veras se enfrentó a Porfirio Díaz, digamos, dentro de los valores rescatables, y que a final de cuentas logra el apoyo de Estados Unidos para poder hacer su revolución, para ser protegido, en contra de otra personalidad fuerte que también quizás que tenía mucha capacidad, el general Bernardo Reyes, hubiera sido quizás más idóneo para suceder a Porfirio Díaz, pero a final de cuentas Porfirio Díaz no acaba en buenos términos con los Estados Unidos. Hay una reunión con el presidente Taft en Ciudad Juárez, en donde le piden puntualmente algunos puntos, en donde, por ejemplo, creo que un paso por el istmo de Tehuantepec, una guarnición más o menos permanente en México y todo ese tipo de asuntos que atentaban contra la soberanía nacional. Finalmente, Porfirio Díaz, pues obviamente defiende esta soberanía, no le concede absolutamente nada a Taft, un presidente guatemalteco, expresidente que le habían dado refugio, también lo pide Taft. El caso es que cae de la gracia y los norteamericanos están dispuestos a apoyar a alguien que logre derrocarlo, puesto que ha caído totalmente de la gracia, y también, por ejemplo, que estaba ya pues entendiéndose con los europeos, propiamente Inglaterra, para la cuestión del petróleo, y es así como en parte también a la valentía y valores que tenía Madero, pues que logra este apoyo, logra montar finalmente pues una revolución que duró muy poco. Realmente Porfirio Díaz no se puede decir que haya estado vencido después de que Ciudad Juárez fue tomado por Pascual Orozco. Tenía el ejército intacto, pero él vio que a final de cuentas iba a perder, ya no tenía el apoyo norteamericano y pues decide hacerse a un lado, prácticamente negociar, después solamente un fracaso militar, fue la caída de Ciudad Juárez, y pues es el momento del encumbramiento de Madero, quien decide, bueno, que se haga un paso provisional, ahí es donde entra Francisco León de la Barra, con 6 meses como presidente, y ya luego vienen las elecciones que por supuesto gana abrumadoramente Francisco Madero. Pero una de las cuestiones que quisiera destacar es Madero hasta ese momento, digamos, era el hombre adecuado para haber tirado al sistema, tenía la valentía y el valor necesarios, el descaro necesarios para no tener miedo, porque la mayoría le tenía miedo a Porfirio Díaz. El caso de Bernardo Reyes siempre se estuvo pues sujetando a toda la serie de movimientos que se le antojó hacer a Porfirio Díaz de por celos, porque le quitaba un poquito de popularidad. Pues lo quitó, por ejemplo, de ser el ministro de guerra,
lo quita de ser el gobernador de Coahuila, era ¿Quién? de Nuevo León. de Nuevo León, Reyes, Nuevo León. de Nuevo León, y en fin, opaca adrede la figura de Bernardo Reyes, quien precisamente para este momento de cuando va a ser la decena trágica, él trae ya en sí una serie de rencores acumulados que van a salir en un ataque totalmente impensado hacia Palacio de Gobierno, puesto que él estaba consciente de que no había tenido las cualidades que tuvo Madero para derrocar y ahora era su momento. Y otro punto es ver que Madero realmente, hay que aceptarlo, no tenía cualidades de gobernante, era una persona ingenua, era muy buena persona, pero hay determinado tipo de cuestiones para que gobiernen, para que puedan sujetar y llevar a un país. Había prometido ciertas reformas, pues, por ejemplo, la de Zapata, de la repartición de tierra, para poder lograr este apoyo y derrocar a Díaz, y en sí una serie de condiciones que a final de cuentas no cumple, deja prácticamente todo el aparato porfirista queda vigente. Hubo nada más como una cuestión de cambios de poder ejecutivo, pero realmente cambios a fondo en el país no había habido ninguno. Entonces, esta es la perspectiva de la personalidad de Madero, que no tiene una visión de gobierno. Hace rato habías tú dicho, José, de que no había hecho caso a sus diputados o la gente que tenía a favor en el Congreso. Empieza como pues a no haber ciertas situaciones. Otra de las cuestiones, por ejemplo, no hacer caso de todo lo que dice Gustavo, su hermano, de las cuestiones de peligro que están suscitando, y en sí empieza a caer en esta serie como de no escuchar y de una ingenuidad que va creciendo poco a poco. Otro punto importante, por ejemplo, es que realmente cuando entra Madero empieza el verdadero problema. Yo tengo aquí anotado 4 sublevaciones, la comandada por Pascual Orozco, Emiliano Zapata, Félix Díaz y el mismo Bernardo Reyes. Sí. Levantamientos que gracias en gran parte a Victoriano Huerta, pues logró controlar. A final de cuentas ya el mismo Victoriano Huerta se había encargado de derrotar a Pascual Orozco, de mantener a raya a Emiliano Zapata. Félix Díaz y Bernardo Reyes fueron derrotados, fueron tomados prisioneros, y como eran parte del ejército, yo pienso que no los debió haber perdonado. La pena que merecían ellos dos era la pena de muerte, pero se contentó simplemente de dejarlos en la cárcel, y pues obviamente esto le va a causar un gran problema para cuando el verdadero intelectual de cómo arreglar este desgobierno, Ignacio Francisco Madero, tenía apenas un poquito más de un año y meses de haber estado en el gobierno, pero había muchos problemas en el país. Entonces, la solución fue sencilla, un simple y llano y descarado golpe de Estado que fue imaginado por el general Manuel Mondragón, en donde, bueno, una de las cuestiones es que él reconoce que no tiene la suficiente personalidad para comandarlo, y entonces, bueno, pues elige a estas personas que se habían dejado en la cárcel, Félix Díaz y Bernardo Reyes, para comandar su ataque. Pero creo que llegaron algunos anuncios. Sí. Luego, si dejas un comentario. Sí, claro, sí, adelante. Me dice, bueno, tenemos primero, está aquí un mensaje de texto, dice, muy importante y no menos interesante el programa.
Les escuchamos desde El Salitre, Agustín Chávez y Lupita. Saludos al panel. Saludos. Luego también escribe Rosa Isela Zabaleta de la colonia El Marqués. Dice, con respecto a Madero, él le fue muy afecto a la lectura automática, que hablaba con espíritus. Pero al parecer los espíritus le fallaron. Pues no le dijeron que... que respondiera así a los temas a tiempo y de forma adecuada. Y finalmente tenemos vía Face a Javier Muñoz, el libro de Adolfo Gili, bueno, ya se había comentado, es La Revolución Interrumpida. Muy bien. No sé si quisieran hacer algún comentario acerca de... Eduardo Lucio nos escribe, saludos, Lucio. Felicidades desde Puebla, un pariente, ahí Bien. por ahí. No sé qué grado, pero que tiene que No, ver con Eduardo es Lucio. un amigo mío. Sí, Saludos, ya, Eduardo, sí. qué bueno que me estás escuchando. Y Y bueno, con bueno, respecto- del libro de Gili ya, digo, lo repito nada más por si acaso, porque ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Que el que yo estoy usando se llama Cada quien morirá por su lado, que es la historia militar de la decena trágica, por lo que hicieron el comentario, La Revolución Interrumpida, que es otro libro, ¿verdad? Bueno, mira, quería comentarte una cosa, Raúl. Efectivamente, para mí ya leyendo estos hechos de cómo fue esa madrugada del 9 de febrero, bueno, y cómo arrancó el 9 de febrero, esta conspiración donde Mondragón sí va y libera a Bernardo Reyes y después ambos van y liberan a Félix Félix Díaz. Díaz, ¿Cómo se gestó todo esto? Se me hace un poquito así como análogo a un golpe de Estado que hubo en España en el año 1982, sí, de, sí. de Tejero, que es por Sí. un día tomó el Congreso y al Sí. otro día lo liberó. Hay un libro de Javier Cercas que se llama Anatomía de un instante, y es el instante en que los guardias civiles amagan a Suárez, que es el presidente, y a Carrillo, que es el líder del del Partido Comunista de entonces de España, ¿verdad? Y de esa escena la va desglosando Cercas sobre Suárez, sobre Carrillo, sobre otros personajes. Bueno, es que algo parecido me encontré aquí, ¿verdad? Sobre la escena de que esa madrugada del 9 de febrero, para entrar un poquito en tema, Sí. de repente en la escuela de aspirantes de Tlalpan, el director, que se apellida Vallejo, es el único nombre que logré ahorita rescatar, Sí. pues de repente va y le avisa a Ángel García Peña, le manda un aviso, como a las 4 de la mañana, que se encontraron que la mayoría de la oficialidad y tropa se desaparecieron llevándose armamento. O sea, no hay nombres de El quienes... ministro de guerra, que Sí, parecía estar como dormido, No, ¿no? pues, Ángel? Estaba dormido, ¿no? Sí, bueno, pero realmente no era una persona, digamos, muy acuiciosa o que estuviera, vamos, muy atenta, ¿no? A estos momentos tan importantes de lo que estaba ocurriendo. Era mucho más dinámico, Gustavo Madero que el secretario de guerra, que parecía como dormido, como lento, ¿no? De lo que pasa. En cambio, el que sí estaba obteniendo datos de las conspiraciones y se daba la vuelta a los cuarteles fue en Tacubaya y en Tlalpan de lo que estaba pasando. Era el hermano que constantemente le avisaba, Francisco. Ahí me ganaste Hay el movimientos siguiente en la comentario. calle, están atentando contra ti, por favor, hay que hacer algo, ¿no? Y el eterno problema de Madero es de realmente pues no hacer caso de lo que pasa y de que cree que son como movimientos sin importancia. Y este detalle que tú dices de cómo el director de la escuela de Tlalpan le llama al ministro de guerra para informarle que se fue parte de la tropa y que se llevaron fusiles y no sabe para qué, pues denota un poco de la cuestión de lo poco atentos que estaban a este tipo de No, situaciones. de hecho, mira, eso que comentas también es importante. El inspector general de policía, que ahorita no me recuerdo el nombre, que le había avisado a Gustavo Madero el día anterior, el día 8,
pues que había muchos movimientos en el cuartel de Tacubaya, donde está Mondragón, que había muchos movimientos de carros y tropas y esto, y que se veía que allí iba a pasar algo. De hecho, citan a Gustavo en un restaurante, y de ahí va cuando le comentan esto, él personalmente va y ve que efectivamente estaba sucediendo esto, efectivamente le está avisando a Francisco, pero dice, no, pues no pasa nada, ¿no? O sea, Sí. o sea, como que todavía no se la podían imaginar, y era un secreto a voces, por eso les digo esta analogía, porque también a Manuel Márquez Sterling, embajador de Cuba, Sí. que tiene un libro que se llama Los últimos días de Madero, que también me lo estoy leyendo, ¿verdad? Pero ya tengo algunas notas ahí. A él también le habían llegado, llega alguien a su casa y le dice, oiga, dicen, o sea, este informante le dice a Márquez Sterling, dicen que Huerta se va a sublevar, ¿verdad? Pero yo no creo, porque recién Huerta, en esos días, fue a ver a Pino Suárez a su casa y a decirle que él permanecía leal al gobierno. Sí, sí. Entonces, o sea, fíjense cómo la confusión, ¿no? Hay otro dato interesante. Por esos días había también mucho movimiento en la prisión de Tlatelolco. O sea, el hijo de Bernardo Reyes, que también actúa en esta conspiración, iba a ver a su padre, ¿verdad? Otro que se llama Manuel Sayas, me parece también. Estaban en contacto, y ya Bernardo Reyes ya había declarado a estas personas, me urge salirme de aquí y ponerme al frente y ya derrocar a Madero. O sea, entonces había movimientos en la prisión de Tlatelolco, o sea, mucho movimiento en el cuartel de Tacubaya, en este cuartel de Tlalpan, se rumoraba que si Huerta iba a derrocar, o sea, ya era un vox populi. Algo similar pasó en España. Pero sí hay que recalcar que hasta el momento Victoriano Huerta no está en el panorama para nada y está sin chamba. Sí, en efecto, está más atento a lo que le puedan ofrecer Madero y Pino Suárez, y que realmente le entra como de rebote o de carambola o de una muy mala suerte al momento cuando ya empieza el cuartelazo. Me voy a adelantar un poquito, y que todo es confusión. Se cruza Madero con Victoriano Huerta. Lauro del Villar ya había sido herido, eso Sí. lo vamos a escribir después, porque son detalles increíbles, y es hasta que con la baja de Lauro del Villar se necesita alguien que se ponga al frente de la tropa de los leales, y hasta entonces entra Victoriano Huerta, que yo estoy seguro que hasta ese momento él no tenía planeado ningún tipo de traición, sino que ya bajo las circunstancias y viendo el nuevo poder que tenía, él se va haciendo la idea de que es el hombre fuerte y de que pueden negociar con los demás y de que quizás puede sacar provecho, y va creciendo día a día la cuestión y las ideas que Victoriano Huerta se va imaginando para poder hacerse de la situación y adueñarse de todo esto. 3 minutos, Erika. Qué barbaridad. Discutimos mucho todos esos antecedentes, ¿verdad? Pero es importante saber el por qué no podríamos aterrizar inmediatamente el 9 de febrero, pues a la 1 de la mañana se levantan. ¿Pero por qué se levantaron? ¿Qué fue? Tenemos la idea de que, bueno, Madero pues era el querido del pueblo, pero pues realmente ya vimos que tenía un carácter pues hasta cierto punto indeciso, ¿no? De pronto, en algunos casos, tomaba decisiones muy arbitrarias y, pues no sé, a lo mejor enfermó de poder y ya no quiso escuchar a nadie. Bueno, mira, yo más rápido, así para terminar, quiero mencionar otra cosa que dice Márquez Sterling, ¿no? Que es embajador de Cuba y está viviendo todos estos momentos. Dice, Madero ya no despertaba el entusiasmo de las clases inferiores, no cumple sus promesas, no reparte tierras. O sea, eso era el rumor que había, contestando la pregunta de antes, ¿verdad? Y sobre esta serie de conspiraciones, les digo, había en Lecumberri, en Tacubaya, en otras partes, Huerta estaba indeciso, pero sonaba, ¿verdad? Sonaba que él quería participar. Y una última que es importante, que va a ser tema para los siguientes comentarios, Henry Lane Wilson, ya en esos días, reunía a los embajadores como decano de los embajadores
para decirles que había que promover el cambio del gobierno de Madero. Sí, Esos van a otro- ser temas otro subsecuentes personaje que que actúa por vamos su a cuenta, analizar, muy pero ya independientemente. se está gestando. O sea, lo que quiero es, para cerrar el programa, que nos quedemos esa idea de cómo se llegó en una serie de movimientos que todavía no estaba muy claro. Lo único que se aclaró al final es que Mondragón va y libera a Reyes y a Díaz. y a Y a Díaz, Félix Díaz. ¿verdad? Y que los aspirantes de Tlalpan toman Palacio Nacional, que luego Lauro Villar, dice mi libro, no sé si es del Sí. Villar o Villar, Lauro Villar, yo también Villar tengo. es quien libera, pero bueno, se nos acabó. Saludos a José Uribe Rivas, allá en la Ciudad de México, en Coyoacán, y a José Antonio Mendoza Pesquera, que nos dice interesantísimo el programa. Muchas gracias. No, gracias. Pues bueno, llegamos al final, los esperamos el próximo sábado para continuar con esta historia tan fascinante de nuestro país, este momento tan fascinante. Pues muchas gracias, José, Raúl, No, gracias. muchas gracias, Mauro, los controles técnicos a Erika Reyes, y pues nos despedimos. No olviden, el próximo martes hay un especial del Día del Amor, en Ecos sí, de la Noche. Manuel Alcocer Manuel estará Alcocer, aquí exactamente, y algunos colaboradores. desde las 10 de la noche. Así es, hasta luego. Ecos de la Antigüedad. El aprendizaje del hombre en su recorrido por la historia a través del tiempo. Análisis, reflexiones, leyendas, tradiciones y mitos desde una óptica diferente. Una producción de Raúl Rodríguez Lucio para Radio Universidad. XHUAQ 89.5